Capítulo 7. La mañana siguiente, Corwin Bottomley estaba resfriado, y cuando el doctor Carpenter fue a ver a su esposa, a quien recetó una doble dosis de láudano cada 6 horas, dijo a este que se volviera a la cama. Entre gruñidos, Corwin obedeció, pues en verdad no se sentía bien. Después del desayuno, Juan subió al dormitorio de su padre. La casa se hallaba envuelta en un silencio poco acostumbrado, como si todavía estuviera recobrándose de la dolorosa impresión de la noche. Los mismos rayos del sol que penetraban oblicuamente por las ventanas parecían hacerlo con timidez. Corwin estaba reclinado en varias almohadas, dedicado a examinar un cuaderno de cuentas, con una pila de libros de contabilidad en la mesita de noche y una cantidad de cartas y facturas desparramadas sobre la colcha. No tengo tiempo ni para enfermarme, malaya, dijo. Esta mañana debía haber ido a una reunión en la oficina de Thrall y Lockhart para tratar la compra de un molino harinero y un muelle de descarga. Aquí hay una carta de Belden para decirme que algunos de los campos de Cornwall fueron arados a demasiada profundidad el año pasado y ya están llenos de manchas de alumbre. Esa no es una manera de cuidar la tierra. El que quiera que la tierra le mantenga, debe de mantenerla él. Si alguien se hubiera ocupado de administrar Cornwall, el tema se aproximaba demasiado al de Carlos. Se interrumpió y, tomando otra carta, añadió: aquí hay una para ti que se mezcló con mi correspondencia. Juan reconoció inmediatamente la letra, aunque hacía más de 7 años que el profesor Sedgwick no le escribía. De modo que ustedes se han salido con la suya. Su senador Calhoun debe estar riendo desde lo alto. ¿Riendo, dije? ¿O quizás llorando? Sí, sí, mi querido Bottomley. Ya sé que en el sur reina la creencia de que al verse privado de algodón, el norte caerá pronto de rodillas. ¡Qué tontería! ¿Y no han pensado ustedes en que hay otras privaciones que pueden ser más dolorosas? Ustedes tienen 9 millones de habitantes, 3 millones de los cuales son esclavos. La población del norte es de 20 millones. ¿Cómo podrán abastecer ustedes a los ejércitos necesarios para una guerra en gran escala? El sur está compuesto por poblaciones agrícolas dispersas. Quedará aislado por el bloqueo y no habrá más que un final. El sur perderá. Pero lo trágico será que todos perderemos, el sur como el norte, toda la nación. Me he retirado del colegio de Princeton a la aldea de Massachusetts, en que nací, y ahora siento el temor de haberle ofendido por algunas de las cosas que dije cuando, al conversar, estábamos en desacuerdo. A mi edad se empieza a lamentar la falta de moderación. Si bien mi mujer y mis 2 hermanas sostienen que el remordimiento por los errores pasados no contribuye en nada a mejorar mi conducta presente. Desearía tener noticias de usted. Me resulta duro convencerme de que nos ha caído encima esta calamidad. Nací entre las luces de nuestra vieja revolución y deberé pasar mis últimos años entre las sombras de esta nueva. ¿Ha aprendido usted algo de mí, en definitiva, Bottomley? ¿Vas al centro de la ciudad?, preguntó Corwin, cuando su hijo alzó la vista. En ese caso, me gustaría que pasaras por la oficina de Thrall y Lockhart. Les dijeras que estoy en cama y pidieras a Thomas Trail que venga a verme. Tengo que decirle algo sobre el molino y el descargadero, pues si compráramos un par de lanchones y tuviésemos un muelle donde amarrarlos, podríamos ahorrar lo que ahora gastamos en transporte y alijo. Entonces,
se podría poner todo ese dinero en tierras. ¿Qué te parece? Era para Juan algo nuevo que su padre le pidiera una opinión. A primera vista parece una buena idea, pero no me has dicho si ibas a la ciudad, observó su padre. Haré tu encargo. Tengo que ver al señor Lockhart para pedir algunas provisiones y creo que voy a cortarme el cabello. Lo necesitas, por cierto. Y Juan no hubiera podido decir si se produjo un ligero cambio de expresión en el rostro de su padre. ¿Cómo era la broma que oí en el club? O te cortas la melena o te ofreces como Sansón. Creo que no estaba mal. ¿Necesitan puerco salado en Deerskin? Sí, papá, un poco. Di al Lockhart que te cargue en la cuenta lo suficiente para un año, porque el puerco salado está barato ahora, pero no lo estará mucho tiempo, y puedes economizar una bonita suma si lo compras por adelantado. Gracias por el consejo, papá. A veces me pregunto si tu pichichi no habrá sido iroqués. ¿Qué? Un indio del norte. No sé de qué demonios estás hablando. Tu pichichi era un indio creek. ¿Has visto ya el periódico? No, papá. Esaú me dijo que lo tenías tú. ¿Qué noticias hay? Parece que de un momento a otro empezará a reunirse la convención en Montgomery y, según tengo entendido, serán los plantadores de algodón quienes lleven la voz cantante. Lo malo es que han subido demasiado pronto y su dinero les hace exagerar la idea que tienen de su propio mérito. ¿A dónde iremos a parar? No lo sé. Todo depende de Manning y de lo que pueda hacer en favor de Stanhope. ¿Me prepararías un ponche? Juan se dirigió al armario donde se guardaban las botellas. Manning tiene más influencia de la que supone la gente, prosiguió Corwin. En los últimos tiempos se ha conquistado a muchos de los plantadores de algodón. Si Virginia estuviera en la Confederación y nos apoyara en esto, Manning podría conseguir algún cargo importante para Stanhope, tal vez el de ministro de Marina o de Hacienda. ¿Está el senador capacitado para cargos tan altos? Lo que se dice en este cuarto no sale de este cuarto. Y por el tono de voz de su padre, Juan comprendió que le consideraba un hombre por fin. Era sin duda un homenaje al brazo herido. La respuesta a tu pregunta es no. Stanhope es un caballero, pero eso es todo. Su bisabuelo y los hombres de su época, por ejemplo, se ocupaban de sus tierras y eran hacendados. Los hombres como Stanhope pretenden ser primero caballeros y luego hacendados. ¿Comprendes la diferencia? Sí, papá. Toma los hombres del club, son personas sin paucas y no les falta inteligencia, pero no tienen bastante fibra, buenos para un esfuerzo corto, mas yo no les tendría confianza en uno prolongado. Y, salvo unos pocos, están en poder de sus comisionistas y cada centavo que reciben lo tienen ya comprometido. Eso también le pasa a Stanhope. Sin embargo, debemos compararlo con los demás que hablan de formar el nuevo gobierno y, medido con ese patrón, no sale tan mal parado. Y a propósito, si se produce el conflicto con el norte, ¿has decidido ya lo que vas a hacer? Juan veía venir esa pregunta desde hacía tiempo y comprendió que la razón de que se le hicieran en esta oportunidad era su brazo herido. Ahora su padre podía hablar con él de hombre a hombre. Meneó la cabeza y contestó: no, papá, no he resuelto nada. Estoy tratando de llegar a una decisión. Puedes tener un grado en el ejército con solo pedirlo. Juan estuvo a punto de decir que su obligación del momento era encontrar a su hermano, pero en cambio repuso: para eso preferiría entrar en el regimiento de infantería ligera como soldado raso. A las órdenes de Monckton, no seas tonto. ¿Sabes quién era el segundo jefe del regimiento de infantería ligera en la batalla de Little Pigeon? Tu bisabuelo Corwin. ¿Sabes quién era el comandante del regimiento de infantería ligera cuando fue a la guerra de México?
tu abuelo Nesbit. Con esto quería decir que Juan, y no Ulf Monckton, debía estar al frente del célebre regimiento, pues su mando pertenecía a la familia. No llego a comprenderte por más que me esfuerzo, añadió. Tal vez sea porque he seguido demasiado al pie de la letra tus lecciones, papá. Yo soy un hacendado, quiero al sur, tengo orgullo de pertenecerle y de ser quien soy. Si llega la guerra, defenderé a mi estado, pero nada más. No creo que debamos combatir para extender la esclavitud a México y a la América Central, como quiere Monckton. Tampoco apruebo esta guerra, aunque sienta causarte una desilusión, papá. Corwin le miró sin decir nada y Juan pensó, ojalá no hubiese tenido que hacerle sufrir así. Un hijo hacía pensar en el otro y ninguno de los dos había salido como él esperaba. Ese hombre viejo, postrado en cama con un ligero catarro, acababa de asistir impotente al derrumbe de todas sus esperanzas. La calle River, donde Trall y Lockhart tenían sus oficinas, era el centro comercial y financiero de Pompey's Head. Empedrada con una acera de tablones, se extendía por 7 cuadras al costado del río. La compañía ocupaba un edificio de ladrillo que daba a los muelles. Enrique Lockhart, el socio principal, manejaba sus negocios desde una oficina del piso alto. Era de elevada estatura y pesaba unos 125 kilos, por lo cual sus movimientos eran lentos. Acababa de tratar con Juan el negocio que encargara a este su padre, y sacando una botella y 2 vasos, sirvió whisky y dijo, salud y prosperidad. Supongo que ya sabe lo que hizo el regimiento de infantería ligera. No, señor, he estado varios días ausente. Esta mañana salió con todo sigilo de la ciudad, pocas horas después del baile ofrecido por los fusileros del Palmetto. Descendió el río en el Serena. El capitán Bostwick estaba también en el secreto y acampó cerca de los fuertes. Llevaba los 2 cañones de bronce que usa en el desfile del 4 de julio. Ese Monckton no se duerme, ¿eh? Lockhart pertenecía a la Guardia Vieja y no podía, por tanto, aprobar a Monckton, pero en sus palabras había un acento de admiración. Si bien no era hombre que uno deseara invitar a su casa, se debía reconocer que tenía empuje. Veo por el diario que en el Montgomery están a punto de iniciar la convención, continuó Lockhart, para seguir luego con las mismas quejas de Corwin Bottomley sobre la preponderancia que en ella tendrían los representantes de los estados algodoneros. Juan tenía buen cuidado de asentir con la cabeza en los momentos oportunos, pero su pensamiento estaba en lo que había sucedido en Pompey's Head, mucho más importante que lo de Montgomery. Si Ulf Monckton avanzaba sobre los fuertes, haré que uno de los empleados calcule cuánto representa su pedido. ¿Está seguro de que necesita tanto puerco salado? Sí, señor, así es. Lockhart le escudriñó con la mirada como si tratase de descubrir qué era lo que Juan sabía y los demás no, y se puso de pie. Juan encendió un cigarrillo y se dirigió a la ventana, desde la cual se veían la calle, los muelles y las aguas fangosas del río Cazaba. 25 kilómetros aguas abajo estaban los fuertes, el primero de los cuales, Lockout, era un pequeño reducto que había quedado de la época colonial y que invadido poco a poco por un aluvión de trepadores y palmitos, tenía como única guarnición un ejército de gaviotas. El segundo, Signal, construido para reemplazar a aquel, se levantaba en una isla estrecha y pantanosa, otro medio kilómetro más abajo, a varios centenares de metros de la costa más próxima, y solo podía llegarse a él en bote. El canal de agua salada que lo separaba de tierra era uno de los puntos de cita de los negros que pescaban para proveer al mercado. Sus paredes de ladrillo tenían 2 metros de espesor y aunque poseía emplazamiento para 90 cañones, solo había 30 en posición. Se necesitaban más de 200 hombres para guarnecerlo debidamente y su dotación
No consistía más que de 3 oficiales y 26 soldados. Sin embargo, 29 hombres, apoyados en esos muros y esos cañones, debían estar en condiciones de mantener la posición contra cualquier atacante, como no fuera un ejército expedicionario con todo su armamento, cosa que estaba muy lejos de ser el regimiento de infantería ligera. En el caso de que hubiera embarcado en el Serena la unidad íntegra, Monckton tendría a bordo alrededor de 100 hombres, animosos pero novatos, y 2 cañones de bronce que no habían sido disparados desde muchos años atrás. De no ser tan grave, hubiera resultado cómica la cosa, con todo ese secreto, esa marcha nocturna y ese despliegue de maniobras militares. Pero si uno de esos jóvenes exaltados disparaba un tiro contra el fuerte y tenía la mala fortuna de herir a alguien, el norte podía tomarlo como una provocación a la guerra. Juan no recordaba haber visto el puerto tan lleno de embarcaciones. Frente a la ventana veía amarrado un transatlántico y junto a este un buque de ruedas laterales, siguiendo luego una hilera de barcos con la curva de los muelles, paquebotes fluviales, otro vapor, veleros de navegación costera, chalanas. El barco más próximo era el Falcón, de bandera inglesa, junto al cual una fila de carretas tirada por mulas descargaba balas de algodón que eran subidas a bordo por una cuadrilla de estibadores. Un ómnibus de caballos que hacía el transporte entre la plaza Marlborough y el canal irlandés se detuvo del lado de los muelles para que bajasen 2 de sus pasajeros, un hombre y una mujer jóvenes ambos. El primero tenía los rústicos pantalones oscuros y la camisa azul de algodón que constituían algo así como el uniforme de los inmigrantes irlandeses. Ella llevaba un vestido ordinario de lanilla gris y un pañuelo en la cabeza. Era la muchacha irlandesa cuya belleza impresionara a Juan en la laguna de Jenny cuando la viera llevar comida a uno de los obreros. Algo había cambiado en ella y era que su expresión, en vez de ser simplemente grave, como antes, denotaba una profunda pena que había invadido todo su rostro encantador. Alzó la vista al cruzar la calle y por un solo segundo las miradas de ambos se cruzaron. Enseguida, la joven volvió la suya a otra parte. Solo entonces, al encontrarse con los ojos fríos de su acompañante clavados en él, recordó Juan que ese era el joven jornalero cuya no disimulada antipatía hubo de pasar por alto la mañana del duelo. El señor Lockhart volvió a entrar pesadamente en el despacho. La pareja se perdió de vista. ¿El Falcón carga solamente algodón?, preguntó Juan. Nada más. Esta semana será una de las más grandes para las ventas de algodón en toda la historia del sur. Con la visión del rostro de la muchacha, hermoso y lleno de dolor, todavía en la mente, Juan volvió a preguntar: ¿a qué se debe el apuro de esta gente? ¿Temen un bloqueo? ¿Qué bloqueo? Y Lockhart hizo un gesto de desprecio. Desde el Cabo Arteras hasta el río Bravo, Inglaterra y Francia no tienen suficientes barcos para eso, y mucho menos el norte. Aquí está su cuenta, algo más de $800. Su pedido de ahora la ha hecho subir bastante.